Muy buenas tardes a todos y a todas por estar otra jornada más, ¿no? en este ciclo dedicado al estudio y a la investigación de la Iglesia de Santa María de Melque. Vamos avanzando, como les decía la semana pasada, intentando de alguna manera ir combinando diferentes ponentes con temas concretos para hacerlos, en este caso y en el resto de las jornadas, como mucho más, vamos a decir, monográficos. Y en este caso, digamos que el protagonismo lo van a tener tanto la arquitectura como la escultura decorativa, que son dos elementos que combinados en sí mismos pues nos han ayudado de una forma absolutamente básica para entender la construcción y el desarrollo de la iglesia y el monasterio de Santa María de Melque. Dado que hoy no tenemos la prisa que sí teníamos la semana pasada por circunstancias ajenas a la organización del ciclo, vamos a dedicarle también, ¿no?, un poco más de tiempo a la discusión. En primer lugar, quien va a intervenir es Leandro Cámara Muñoz, que fundamentalmente su relación con Melque tiene que ver con el desarrollo de las tareas de restauración del edificio junto a su colega Pablo Latorre, y que de alguna manera, ¿no?, él nos va a explicar en primera persona, es decir, el reto que supone la intervención sobre un monumento histórico de estas características. Bueno, digamos que siendo un caso complejo, no los fue tanto, ¿no? Si tenemos en cuenta que actualmente Leandro Cámara es el director de la oficina técnica de la Catedral de Santa María la Real de... No, Santa María la Real, no, de Santa María de Vitoria. Un caso, este sí, con digamos, con una significación desde el punto de vista de la investigación y el modelo de intervención y restauración, yo diría que con proyección a nivel mundial. Así que tenemos el privilegio, ¿no?, de contar con Leandro, buen amigo de Melque y buen amigo del grupo. Así que nada, Leandro, cuando quieras tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Voy a encender esto, perdónenme. ¿Ya está? Sí, ya está. Vale. Bueno, en primer lugar, agradecer al Museo Arqueológico Nacional y a la Universidad Politécnica de Madrid por haber organizado este seminario sobre esta pieza fantástica de la arquitectura altomedieval mozárabe española, y a Francisco Moreno y a Luis Caballero por muchas cosas, pero por haber contado conmigo y por haber organizado todo este seminario. Perdón. Voy a leer mi charla porque para mí es la manera de no dejarme cosas en el tintero y también de no irme por las ramas, si empiezo a explicar una cosa detrás de otra. La redacción del anteproyecto de actuación en el sitio de Melque fue para mí el primer trabajo profesional allá por 1987 y el inicio de una colaboración con el arquitecto Pablo Latorre, al que ha citado Fran, extendida hasta 20 años después. Ha pasado mucho tiempo, pero entonces ya fue un momento de aprendizaje rapidísimo, por inmersión, sobre la disciplina de la restauración monumental a la que me dedico desde entonces. La presentación quiere contar el modo en que vivimos entonces las actuaciones en la iglesia y en su entorno. Trataré de hacer ver que el sitio histórico de Melque es una construcción en distintos sentidos. En primer lugar, el obvio de que contiene piezas edilicias más o menos completas, de algunas solo restos o trazas, y en segundo lugar, lo que a mí me parece más importante, es una construcción cultural realizada a partir de conocimientos objetivos sobre hechos de distinto carácter pero interrelacionados, hechos que son los que justifican su valoración y su calificación como sitio histórico. La segunda parte de la presentación va a revisar la obra de restauración realizada en los años 90 y con qué criterios se abordó. Y en la tercera parte trataré de contar
qué aprendimos en la experiencia, si bien sea explicado con la perspectiva de 3 décadas que han transcurrido desde entonces. La iglesia de Santa María es el corazón del sitio de Melque, su núcleo central que a lo largo del tiempo viene irradiando su potencia monumental, su enorme valor arquitectónico e histórico. Es la iglesia de un monasterio que conocemos solo por sus restos, pero que puede entenderse desde el punto de vista urbanístico y paisajístico a través de las edificaciones que rodean a la iglesia. Más allá de las cuestiones cronológicas ya aclaradas por los investigadores, el conjunto monástico tiene un singular interés por corresponder a un tipo desaparecido en todo Occidente desde hace 1000 años, configurado mediante 2 patios a distinta altura, en el mayor de los cuales se sitúa aislada prácticamente en el centro la iglesia, con la dependencia monacal más relacionada con ella, la pequeña habitación funeraria que está en su esquina noroeste. Esa similitud arquitectónica amplía el valor que tienen las casas de labor y la plaza enfrente de la iglesia. Por una parte, reúnen un valor intrínseco como piezas de arquitectura rural ligadas a modo de explotación agraria que ya entonces estaban periclitados. Y por otro, entonces quiero decir cuando empezamos este trabajo. Y por otra, recogen en su construcción sillares y otros materiales constructivos de la iglesia y el monasterio que, aunque están descontextualizados, tienen un significado histórico. Me interesa hacer ver también que por más que el monasterio sea el elemento singular, lo importante en Melque es descubrir esa pervivencia de usos, de ocupación, con sus soluciones de continuidad, pero con una relación inmediata con el territorio y con sus gentes. Hoy Melque es una ermita aislada en el campo, no hay nada monacal en ella, pero sigue siendo un corazón que late con fuerza. En su entorno descubrimos muchos otros elementos. El más singular, sin duda, son las presas ligadas a la actividad del monasterio, hoy colmatadas que tuvieron que tener agua para su uso en la vida diaria del monasterio. El propio entorno es un ejemplo de bosque ibérico, bien que poco desarrollado, débil, pero que también forma parte de lo que hoy, no en 1987, llamaríamos el paisaje cultural de Melque. En su momento nos interesó su valor intrínseco como una pieza de naturaleza, una parte, envuelta por la cerca perimetral y que podía mostrarse al público en relación con el uso que tuviera el monasterio o el territorio en su derredor dentro de esa cerca. Por su parte, la cerca define un espacio también ligado al agua, acotando un tramo del arroyo con el terreno que lo nutre. Todos esos elementos conforman un conjunto. La redacción de lo que entonces llamamos anteproyecto, por ser esa una figura existente en la normativa profesional, pero que seguramente hoy llamaríamos plan director o algo por el estilo, tenía por objeto la creación de un parque arqueológico. El objetivo, por tanto, era triple o el objetivo de un parque arqueológico. En primer lugar, se trata de garantizar la conservación del yacimiento, de un yacimiento extraordinario, un conjunto monacal altomedieval, como he dicho, único. En segundo lugar, permitir las investigaciones necesarias para su mejor conocimiento científico en diferentes disciplinas, por sí mismas y en sus interrelaciones. Y en tercer lugar, pero no lo último, comunicar sus valores y permitir al público disfrutar de su significado cultural. La delimitación física del sitio histórico fue en sí misma una tarea difícil. ¿Hasta dónde se extiende el poder de Melque? Los elementos que íbamos encontrando nos podían llevar muy lejos, tal vez demasiado. Pero la existencia de la cerca, que acota ese espacio paralelo económico ligado al monasterio, permitió poner un borde a la declaración en una línea paralela al exterior de la cerca, línea que se cierra en el suroeste, envolviendo al monasterio y al área donde está la presa mayor, situada al norte de la iglesia. El sitio, perdón, porque me he saltado una diapositiva. No, estoy bien, perdón. El sitio quedó registrado con sus elementos y con la delimitación de algunas áreas singulares, especialmente la que rodea a la iglesia como yacimiento arqueológico propiamente dicho, es la que aparece más sombreada. Su área de protección recoge el entorno en el que otros elementos que pudieran introducirse, el área de protección es el límite exterior, la línea exterior, pudieran introducirse que provocaran distorsiones paisajísticas. He visto que las hay. Otras variables de tipo, por ejemplo, medioambiental, que hoy se considerarían, entonces no las examinamos. No eran entonces una variable tan importante. Examinamos el tema del bosque ibérico, pero no
otros temas. Fue la primera declaración realizada de un sitio histórico y sin duda ha permitido que se hayan conservado algunos elementos que podían haberse visto amenazados en diversas circunstancias. Por ejemplo, proteger las edificaciones rurales no era entonces algo frecuente, a no ser en contextos especialmente significativos como lugares etnológicos, conjuntos urbanos históricos, etc. Un conjunto así aislado normalmente habría sufrido su demolición. La investigación realizada, la documentación y la valoración de ese conjunto en relación con la Iglesia y con el monasterio, creemos que las han protegido, aparte de que están protegidas por la declaración, evidentemente. Una vez delimitado el sitio como teatro de operaciones, por decirlo de alguna manera, con sus piezas y con sus relaciones, desarrollamos un plan general de organización de ese espacio basado fundamentalmente en la comunicación del sitio, en su visita y en su comprensión. Las propuestas de actuación se organizan en 3 niveles correspondientes a su distinto espesor, tanto en su significado histórico como en sus posibilidades de utilización. Se planteó una investigación arqueológica y arquitectónica en el entorno inmediato de la iglesia, en el área que ocupan los restos del monasterio localizados por distintos métodos de prospección o de excavación. En un entorno más amplio, con menor profundidad de significados, se planteó el área de acceso, con zona de aparcamiento, la que ven aquí abajo a la izquierda, con zona de aparcamiento y un pequeño edificio aulario capaz también de albergar a pequeños grupos de visitantes. Estaba enfocado a las actividades con niños o con jóvenes. A partir de todos esos puntos se organiza una visita naturalista o paisajística en el área cercada, conociendo el mundo del agua ligado a Melque con sus arroyos y sus presas, y ordenando un arboretum que mostraría las variedades de plantas propias del bosque ibérico, ordenadas con un criterio hasta cierto punto de jardín botánico paisajístico, con senderos y explicaciones para el público. Por último, en un nivel más amplio, que ya no se refleja en los planos, se indicaba en aquel anteproyecto la necesidad de dotar al sitio de electricidad, agua, saneamiento y otros servicios. Estas propuestas son las que armaron el anteproyecto, desarrolladas en distintos aspectos por un conjunto de investigadores, un conjunto interdisciplinar, diríamos hoy, coordinados por Luis Caballero, empeñado ya en esa labor interdisciplinar, que son las que ahora siempre reclamamos ya imprescindibles cuando tratamos con el patrimonio cultural. Pasaron varios años, desde el año 87, desde que hicimos ese anteproyecto. En el año 91, creo recordar, se declaró el sitio histórico. Si me equivoco, me corregís. Y en 1993 pudimos comenzar con lo que era lo más obvio, pero no lo más importante, que era la restauración de la iglesia. El resto de cosas se iban a hacer a otro ritmo, algunas quedarían paralizadas, pero la obra era relativamente fácil de contratar, tramitar y empezar. Así que empezamos con la restauración de la iglesia. La iglesia de Melque ha vivido siempre en un sinvivir. Desde que tenemos noticia de ella, con datos gráficos a principios del siglo XX, con las visitas de Jerónimo López de Ayala, conde de Cedillo, y de Manuel Gómez Moreno, Melque no paró de perder piedras hasta los años 70 de ese siglo, tras la restauración de José Menéndez Pidal. Poco a poco se iba disolviendo, en medio del abandono y el expolio primero y de dudosos criterios de restauración historicista después. La restauración de Menéndez Pidal es la que llega al límite de esa contradicción entre el valor documental y de autenticidad de los venerables sillares y el valor monumental y estilístico de la antiquísima iglesia mozárabe. Por un lado, desmonta casi totalmente los últimos restos de la torre califal que estaba sobremontada al crucero y queda a punto de eliminar una etapa completa de la vida del edificio. Y por otro lado, reconstruye lo que le falta a esa misma iglesia para configurarla como un verdadero edificio medieval, un arquetipo. Este es el momento en que llegan las investigaciones arqueológicas de Luis Caballero, que junto a José Ignacio Latorre documentan la fase última del desmontaje de Melque, su punto más bajo previo a la reconstrucción historicista que hace el propio Menéndez Pidal. Melque es el resultado de ese proceso de vaivén en el que nosotros, al redactar el proyecto de restauración, nos planteamos que debíamos seguir el camino ascendente en favor del documento y sus múltiples significados, nunca el camino del estereotipo historicista, fuera mozarabista, visigotista, lo que fuera en aquel momento.
Tratamos en todo momento de seguir al edificio y los rastros que nos va dejando. En primer lugar, era necesario actualizar la documentación de Caballero y la Torre, completar con técnicas de fotogrametría, lo que ven a la izquierda arriba, un modelo tridimensional de las partes añadidas y modificadas en la restauración de Menéndez Pidal. Pero además de la arquitectura, hay en Melque otros objetos. Hay un pozo en su brazo norte, excavado en época islámica, al que se le dio un remate con un brocal enrejado, o hay un pie de altar recolocado en la posición que la excavación encontró para él. Todo eso son pequeñas cosas que son arquitectónicas, pero no de la iglesia original, por decirlo de alguna manera. También en torno a Melque, además, hay otro depósito, otro contexto cultural que se hace necesario en el trabajo arquitectónico para dar forma a las propuestas constructivas o funcionales y que está constituido tanto por las referencias a culturas pasadas, a la civilización omeya, en este caso, que pudieron servir de trama para tejer las rejas que veremos después, hasta las formas lisas y sin ornamentos de la modernidad que ayudan a definir los nuevos elementos constructivos, aquellos que son radicalmente nuevos. Se trata de valorar a Melque como un objeto en devenir, no embalsamarlo en la posición momentánea en que lo encontramos. Nuestro trabajo debe contribuir a aumentar el espesor histórico del edificio, no a disminuirlo. Siguiendo el camino hacia la reconstrucción de Melque, el primero que lo anduvo fue el propio Menéndez Pidal. Su solución para el recubrimiento de las fábricas de las bóvedas descarnadas por el expolio se basa en emplear el mismo material de sillería de granito de la obra antigua, pero con un tratamiento dimensional, de textura y de juntas que lo hace claramente distinguible sin dañar lo que podríamos llamar el paisaje de la propia iglesia. Su localización es la que documentamos al principio, lo que aparece en rojo en el plano de la derecha, y se superpone a los dibujos que hizo José Ignacio Latorre. En el hastial sur del crucero, la reparación que hicimos para corregir una mala reposición, mala por una cuestión ajena a la propia obra, se hizo mal, por otro arquitecto posterior a Menéndez Pidal, la resolvimos con el propio criterio de Menéndez Pidal. Creíamos entonces, y yo todavía lo creo así, que el paisaje del edificio altomedieval pide una cierta homogeneidad en las soluciones, que no puede la Iglesia convertirse en un repertorio de todas las posibles alternativas y soluciones que queramos darle. La iglesia, excavada, también tenía sus necesidades. El antiguo suelo de Opus Signinum estaba cortado y troceado en pequeñas islas separadas por agujeros realizados para los distintos usos que se le dieron en distintos momentos. Nuestra propuesta fue la de recuperar el nivel de uso más antiguo, el de ese pavimento de Opus, y restituirlo en las partes faltantes con un nuevo aglomerado de cal y cerámica que imita al Opus de tradición tardoantigua. Quedó sin resolver el área del presbiterio porque presentaba una complejidad de interpretación arqueológica que merecía dejarlo visible y explicado tal cual está por medios no arquitectónicos, rotulaciones, paneles, etc. En todo caso, esa parte se aplazó hasta contar con un proyecto de comunicación y explicación del edificio y el sitio que indicara cuál fuera la mejor solución. Pasarelas, cristales, cualquier cosa. Pero la cuestión más importante, y creo que se debe ver aquí los detalles, era la de respetar y marcar la posición de las canceleras o barroteras del suelo. Son elementos que completan la arquitectura del edificio, organizan su espacio según se considere más o menos sagrado, ordenan el uso del edificio por los monjes y los legos, son el soporte de piezas escultóricas, simbólicas y decorativas, de las que va a hablar, supongo, hoy Alejandro, y, en otro orden de cosas, son, de hecho, algunos de los elementos más significativos a la hora de situar cronológicamente todo el conjunto. Otro aspecto. En la restauración de Menéndez Pidal se colocaron en las ventanas celosías fabricadas en mortero de cemento, moldeado siguiendo un diseño de corte neoantiguo, por llamarlo de alguna manera, para explicar que imitan a celosías de tradición tardoantigua a base de esas ondas
superpuestas y repetidas ad infinitum hasta rellenar toda la superficie delimitada por el marco de la ventana. Al desmontar las celosías pudimos observar la existencia de una serie de taladros en los sillares de las jambas, colocados desordenadamente y en número muy variable para cada ventana. Parecían haber alojado rejas metálicas en algún momento. Estos pequeños agujeros nos dieron la pauta para definir las nuevas rejas, trazadas sobre la trama de celosías que vimos antes, la omeya, seleccionando los rayos que conducían a los taladros para formalizarlos como barras. Estas fábricas de fundición estaban de bronce y respondían en su diseño y tamaño a cada ventana, todas dentro de ese patrón. Siguiendo con ese criterio de diseño, en el vano del brazo sur se trazó el patrón puro, sin referencia a taladros ni a ningún otro indicio arqueológico de existencia de cierres, porque no los hay, porque se trata del vano de paso, primero al gran patio monástico y después a una habitación que hoy ha desaparecido. Es una cicatriz en la iglesia, no es una puerta ni es una ventana. Es un paso interior que ha quedado a la intemperie. La propuesta, por tanto, no es tampoco una puerta abatible, sino una reja decorativa que cierra el hueco, tocando la iglesia solo en 2 puntos, y que se pliega sobre sí misma para permitir el paso. El mismo criterio de seguir las pautas que el propio edificio nos indica lo aplicamos en la realización de las puertas. En sus dinteles y umbrales se encuentran las quicialeras, hay una foto, que albergarían los vástagos de soporte y giro de 2 hojas, que se cerrarían sin marco sobre las mochetas de los sillares del borde del hueco, bloqueándose después con piezas de amarre. Aquí, la propuesta consiste en ocupar y no dañarlas esas quicialeras para insertar unas cajas de rodamientos que permiten el giro en sendos ejes verticales de las hojas. El proceso de destrucción progresiva de la torre califal llegó al punto de su casi desaparición con la restauración de los años 70. Menéndez Pidal alcanzó a documentar el estado de los lienzos que iba a desmontar y posiblemente su intención era reconstruirlos más tarde. La torre se encontraba entonces por el suelo, entonces cuando llegamos nosotros, desmembrada y con la numeración de los sillares casi perdida. En su sitio solo quedaban algunos sillares de la hoja interior del muro de levante y el dintel que cubría el paso a la habitación interior. Por otro lado, la cúpula del crucero estaba prácticamente a la intemperie con filtraciones de agua. La indagación arquitectónica sobre la solución pasó por evaluar, y esto me interesa contarlo bien, 3 posibilidades diferentes. En primer lugar, la recuperación completa de lo que se ve en las fotos de principios del siglo XX, es decir, lo que entonces aún se sostenía de la torre califal, la descartamos por el excesivo ejercicio de reconstrucción necesario, que estaba carente de más datos que aquellas 4 fotos antiguas. En segundo lugar, completar el trabajo de restitución historicista de una supuesta cubierta de teja sobre la cúpula exigía seguir desmontando el resto de su califal y acabar de perder las trazas. Y por último, la conservación estricta de lo existente, dotándolo de un habitáculo de observación que recuperase la función de atalaya, dejaba sin resolver la cuestión de los sillares desperdigados y malamente resolvía la de la protección contra la lluvia. El ejercicio finalmente resultante fue el de restituir aquello que había quedado documentado en el desmontaje de Menéndez Pidal, localizando los sillares identificables, para cerrar el resto con una pieza de construcción en granito bajo diseños que pudiéramos llamar contemporáneos, es decir, en los que no se utiliza ninguna decoración arquitectónica y tampoco se valoriza la propia técnica constructiva histórica, como sí se hace con la solución de sillería que veíamos antes. La cúpula se protegía con un plano inclinado de piedra, impermeabilizado. Se ordenaron los sillares, se numeraron de acuerdo con lo que se podía deducir de la documentación, se colocaron en la hoja exterior de los muros y se reconstruyó el muro interior hasta la altura necesaria para albergar la cubierta pétrea sobre la cúpula. El exterior se cerró y tapó con placas de granito y sobre el cimborrio se construyó una losa adobelada también de granito. Posteriormente se cubrió todo con chapa de cobre y se le dio salida por una gárgola que todavía está allí colocada, que se ve bien. En definitiva, recurrimos a un ejercicio de anastilosis parcial, hasta donde la documentación nos lo permitía, y completamos lo necesario para cerrar la torre, pero esta vez sin ningún criterio imitativo, pues se trataba de mostrar que esa parte de la obra tenía solo un valor funcional y constructivo, sin querer rememorar o reconstruir lo que irremediablemente ya se había perdido. Las placas de granito solo cierran y protegen el muro interior, sin más función que esta. No han de recordar ni imitar lo recuperado y reconstruido, pues entonces la confusión entre lo auténtico y lo inventado sería completa, y esto no es correcto.
Por último, en esa primera intervención de lo que podríamos llamar el desarrollo de las actuaciones propuestas en el anteproyecto, se acometió la primera campaña de excavación en el entorno de la iglesia después de aquellas campañas realizadas por Luis Caballero en los años 70. Esa campaña se realizó ahora con el método estratigráfico de Harris y se empleó la fotogrametría para documentar cada uno de los contextos descubiertos, lo que tienen a la izquierda. Las visitas a la excavación ya concluida por parte de Pablo Latorre, el que está en la foto de en medio haciendo una foto, y la mía propia, que soy el que está asomado al borde de la excavación, marcaron el final, el que está arriba es Luis Caballero con su equipo, marcaron el final de nuestra participación en la obra de Melque. Por un lado, el expolio de las carpinterías de bronce volvió a dejar maltrecha a la iglesia y una extraña discusión sobre el buen o mal gusto de la solución dada al remate moderno de la torre hicieron que Melque, o nosotros, quedáramos fuera de sitio. A partir de ahí tengo que hacer ver que al menos en dos aspectos arquitectónicos muy importantes, las soluciones dadas por quien viniera después no resultan las adecuadas. Y no por su mejor o peor acabado formal o constructivo, sino porque soslayan los índices que, como he explicado, da la propia Iglesia y permiten la comprensión no ya de lo que se añade ahora, sino sobre todo de cómo era y cómo funcionaba la Iglesia de época emiral. En primer lugar, el solado oculta e incluso pisa las barroteras de los canceles, impidiendo comprender su organización espacial, a la vez que, por otro lado, en los paneles explicativos se muestran esos canceles. Además, se ocultan las basas de las pilastras y los arranques en zócalo de los muros, que quedaban ligeramente por encima del nivel del suelo antiguo y que daban forma completa al conjunto del alzado. Basa, pilastra y cimacio forman un orden arquitectónico que no debe ser roto, y aquí se rompe. Y en segundo lugar, las puertas de una sola hoja olvidan la manera en que se usaban esos vanos. Después del expolio, los ejes de las puertas de bronce siguen allí, pues seguramente sean difíciles de desmontar, y señalan la posición de las quicialeras, pero son incomprensibles ahora, son el resto de algo que se perdió, el fantasma de unas puertas. En otro orden de cosas, pero con la misma o peor incidencia, ya estoy terminando, en la comprensión del sitio, la información que se da al visitante en forma de folletos o de paneles expositivos se empeña en sostener un visigotismo que la investigación científica realizada en los últimos años ha desmontado indiscutiblemente, como ha venido siendo explicado, comunicado en estas charlas que hemos tenido. Esta es quizá la peor manera de presentar el sitio histórico de Melque. Parece un lugar en el que el conocimiento avanza por su recto camino, mientras la comunicación, lo que se le cuenta al visitante, retrocede por un tortuoso sendero. Con todo, lo cierto es que en todos estos años han permitido avanzar en Melque. Se accede correctamente al conjunto respecto a lo que había en aquella época. Se visita la iglesia iluminada, se puede pasear por los alrededores, hay una guardesa guía. Todo es mejorable en muchos aspectos, pero no ha vuelto a quedar abandonada como nosotros la conocimos. Por mi parte, lo aprendido en Melque va desde luego más allá del propio sitio. En Melque hicimos los primeros ensayos de lo que ahora llamamos arqueología de la arquitectura, entonces todavía no lo llamábamos tanto así, pero que lo aplicamos desde el primer momento, pues la metodología de investigación interdisciplinar, basada en observaciones y datos materiales y graduada en todos sus niveles, desde los hallazgos o las piezas decorativas hasta los elementos constructivos del edificio y más allá para la génesis y configuración del paisaje del sitio, todo ello dirigido por Luis Caballero en aquel momento, se convirtió ya para nosotros en el único modo viable de conocimiento objetivo del patrimonio arquitectónico. La orientación de los trabajos de restauración mediante los índices que aporta el propio edificio, evidenciados en esas investigaciones materiales, es la manera de imbricar nuestra actuación en la historia de su arquitectura, ayudando a su comprensión y evitando aventuras formales inmotivadas o retorcimientos historicistas del documento recibido. Y la disposición a entender que es el edificio quien nos cuenta su propia historia, que podemos relacionarla con la que nos cuentan otros edificios coetáneos o de otros momentos, y asumir que ese cuento puede tener distintos finales, es un gran motivo para seguir intentándolo. Gracias. Muchísimas gracias, Leandro. La verdad es que cuando planteamos este ciclo,
la pregunta que os lanzamos fue qué hemos aprendido o cómo hemos podido responder a los retos que nos planteaba Melke. Algo que ha quedado, bueno, suficientemente claro en tu intervención. Y además, con otro dato que es fundamental, ¿no? Es como Melke de alguna manera ha sido precursor en muchos aspectos, ¿no? Fijaos, estamos hablando de que ahora se considera como algo habitual hablar de paisaje cultural, como tú has dicho, de parque arqueológico, además una categoría bien representada en Castilla-La Mancha, pero hacer esto en 1986-87, cuando de alguna manera se acaba de renovar, ¿no? Acaba de saltar por los aires toda la ordenación de patrimonio en este país, es algo verdaderamente a destacar. Pues debo decir que se lo debemos a Luis. Nada, supongo que habrá muchas preguntas y desde luego, bueno, interrogantes que a lo mejor algunos de los asistentes quieren plantear. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos los integrantes de la mesa por estas valiosas aportaciones. Me gustaría recoger un comentario que ha hecho Leandro Cámara que me parece especialmente relevante. Es esa disociación que se produce entre los resultados de investigación y la comunicación y, consecuentemente, la divulgación de la información que llega a un gran público, que en el caso de Melke además es especialmente evidente, pero es algo que encontramos en numerosas ocasiones, como al final se establecen dos vías, ¿no? La investigación por una parte y después esa comunicación y esa divulgación que llega a otros públicos. A partir de la experiencia que tenéis en Santa María de Vitoria, ¿nos podrías dar algunas claves para que se pudiera articular una buena campaña de comunicación que fuera acorde y acompañara la divulgación de los resultados de investigación? Y también un poco extrapolarlo, llevarlo al propio museo, ¿no? Porque aquí, por lo que nos habéis presentado vosotras, también hay muchas piezas. De hecho, hay piezas vinculadas a Melke que siguen apareciendo todavía con ese paradigma del visigotismo y si tenéis pensado pues, actualizar esos contenidos a medida que vayáis avanzando con el proyecto. Muchas gracias. Bueno, son opiniones, ¿eh? Yo no soy para nada un experto en comunicación. Tenemos a algunos expertos que sí que lo son, algunas personas que sí lo son. Yo tampoco lo entiendo. Es decir, en el caso de Melke ya son muchos años. Sí que es cierto que la comunicación suele ir detrás de la investigación. Detrás quiero decir que se comunica lo que ya se sabe y, por tanto, hay un decalaje. Pero un decalaje de 30 años yo creo que es una cuestión, en el caso de Melke, meramente ideológica. Y no lo puedo explicar porque no lo sé. No desconozco. Yo lo que he visto allí es rarísimo todo. Es todo rarísimo. Lo que cuentan no tiene nada que ver con lo que uno sabe. Entonces, no tengo muy claro por qué es así en el caso de Melke. Lo que me preguntas sobre nuestro trabajo en Vitoria, pues es que hemos tratado de acercar todo lo posible la investigación a la difusión. Es decir, la suerte que tenemos allí, digamos, es que el sistema organizado alrededor de la fundación para la que yo trabajo, con la UPV, con la Universidad del País Vasco, con la Cátedra de Arqueología, con la Cátedra UNESCO, la de Agustín Azcárate, y todos sus colaboradores, porque digamos que Agustín Azcárate, un poco como Luis Caballero, ha ido generando a su alrededor grupos de personas que trabajan en la misma línea, que se han formado con él. Bueno, pues todo ese grupo de personas constantemente estamos, porque yo también participo en esa parte, en la parte que corresponde a explicar qué es lo que se hace en la restauración de la catedral, constantemente estamos actualizando, entre comillas, los conocimientos de las personas que hacen de guía. Siempre por detrás, es decir, por detrás quiero decir que hasta que tenemos claro qué queremos
qué es lo que hay que contar, no lo difundimos, pero evitamos o tratamos de evitar que se difundan conocimientos, como en el caso de Melke, que están claramente equivocados. Bueno, nos toca. En lo que respecta a nosotros, el museo es una institución pública, entonces esas modificaciones referentes a nuevas investigaciones, tenemos ahí dos vertientes. Una primera vertiente, que como institución pública podemos modificar algo o debemos modificar algo, si quieres, en el momento en que eso es un resultado científicamente revalidado, publicado, en artículos vistos por pares, etcétera, porque no podemos, porque hay veces que la investigación, y vosotros mismos, los que están en la mesa, lo podéis decir, hay cuestiones que son polémicas, que unos plantean unas cuestiones, otros plantean otras, y tiene que ser cuando ya tenemos un resultado científicamente validado y que tiene un consenso, porque no podemos estar cambiando día a día los paneles, los carteles, porque eso, vamos a la segunda vertiente, eso tiene un coste económico, el cambio de todas esas cuestiones. Entonces, juntando esas dos vertientes, pues sí, hay cosas que tenemos pendientes quizás de modificar, y siempre vamos mejorando poquito a poco, siempre mucho más lentamente de lo que vosotros querríais, pero igual que a nosotros, o sea, querríamos hacer, pero las cosas van despacio, van siguiendo su orden y vamos con un objetivo. Lo que pasa es que todo eso tiene que ser el momento en el que está ya validado. No podemos hacerlo no podemos hacerlo tan rápidamente como a lo mejor vosotros quisierais. Es una aportación, se puede decir, o prolongación de conocimientos de la zona del terreno. Yo soy de allí, de San Martín de Montalbán, y hay una cantera al norte, no sé si ustedes tienen conocimiento de ella, donde hay algunas piedras abandonadas, donde se ve la marca y donde se ve la estación de la cantera. No lo sé si es interesante o no, pero por lo menos lo quería dejar dicho. Y luego todo el estuco y todo, hay una mina por la parte de abajo de Caolín y otra al nordeste, y al norte está la cantera, y luego a cada lado hay unas minas de caolín, que unas de ellas están todavía funcionando. No sé si se puede aportar para hacer una especie de medio estudio, saber procedencia, o en fin, no lo sé. Pues yo lo único que le podría decir, aparte de agradecerle su comentario, es que esta misma pregunta se la formulé a Enrique Álvarez, que nos acompañará la semana que viene, que es quien, como geólogo, se está encargando de hacer esos estudios de campo, y bueno, tenemos localizadas ya las canteras desde las que se extrajo el granito para la construcción de la iglesia, pero desconozco si él ha manejado la información que usted me facilita, pero seguro que a él le va a interesar tenerla. Así que ya tiene usted la obligación de venir el miércoles próximo. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, a mí sí me gustaría recordar dos cosas de carácter, vamos a decir, logístico. Uno es para quienes están optando al reconocimiento del curso de posgrado del CSIC. Tienen la hoja de firmas por ahí, así que si no han firmado lo deben hacer. Y otra tiene que ver con el miércoles próximo. Como seguramente algunos de ustedes sabrán, la semana que viene, no, esta semana ya ha empezado lo que se conoce como Semana de la Ciencia, que en realidad son 2 semanas, de la Comunidad de Madrid. Y el miércoles próximo, dentro de esas actividades, nosotros hemos organizado una salida, una visita a Santa María de Melke. Es probable que muchos de ustedes estuvieron en la anterior, en la que programamos dentro del ciclo de conferencias, pero si no lo hicieron y tienen ganas y quieren y pueden hacerlo, me parece que quedan algunas plazas disponibles. Si es así,
Lo único que tienen que hacer es escribir al correo que aparece además en la programación del arqueológico de Marina Forte, marforte@ucm.es, y allí les dirán si efectivamente quedan plazas o no. Ayer por la tarde quedaban 5 plazas, entonces bueno, si alguien tiene interés, pues puede hacerlo. Y emplazarles también pues, a la última de las sesiones, que será el próximo miércoles, en las que hablaremos, además lo digo en primera persona del plural, porque hablaré de monasterios. Nuestro colega geólogo Enrique Álvarez lo hará del contexto geológico y la investigadora Marisa Barahona hablará de las presas y el abastecimiento de agua. Yo creo que es lo único que faltaba sobre Melque y con ello tendremos un panorama más que detallado. Y Manolo va a decir algo. Sí, también, el miércoles por la mañana. Bueno, yo creo que no. No, venimos aquí a las 2:30 y espero estar a las 2:30 porque luego tengo que intervenir a las 5:30. Así que, no, es una visita a una mañana, pero te lo agradezco porque no lo había dicho. Sí, me parece que el horario es de 9 de la mañana a 2:30. Así que es una visita express. Eso, perdona. Disculpad, yo lo tengo tan asimilado. Claro. Daría para un día, no, sino para varios allí. Pero no, estaremos unas horas. Así que, pues nada, muchas gracias.